La, reun- la reunión se está grabando. Buenas tardes, vamos a darle tiempo que va entrando todo el mundo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ay, cuánta gente conocida! ¿Por qué se ríe, doctora María Eloísa Prado? Que no la veo hace mucho. Muy bien. Espérenme que hay mucha gente. Bueno, ahí se están uniendo los últimos. Vamos a esperar un segundito que terminen de entrar. Bueno, ahí estamos, mientras que se unen los últimos. Bueno, bienvenidos. Qué bueno ver tanta gente interesada en un tema como este. Nosotros estamos desde el Comité de Educación Continua de ALASBIM, estamos muy felices de poder organizar otro curso más. Esta es nuestra quinta experiencia. Hemos ido mejorando. Los que nos han acompañado en estos espacios ya saben que esto ha ido creciendo y hemos ido avanzando un montón. Así que entendemos que gracias a la difusión que esto tiene y a la cantidad de gente que le interesa, entendemos que es un lugar que está bueno tener, que está bueno que desde Latinoamérica sigamos manteniendo. Entendemos que es un espacio necesario, por eso también todas las profesiones nos acompañan. Acabamos de terminar un curso de radiofarmacia, el año pasado hicimos un curso con tecnólogos, otro curso con físicos, el año anterior fue un curso multiprofesional, porque estaba dirigida a las cuestiones de diseño, así que entendemos que son espacios que son necesarios, así que nos encanta tener esta oportunidad de que estemos acompañados. En primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer a todo el Comité de Educación Continua que trabaja con esto. Somos muchos países, particularmente somos 7, si no me equivoco. Siempre se me chisporrotea, alguien corríjame si me equivoco. Somos 7 países que estamos acompañando a la gente de Uruguay. Acá lo veo Ismael Cordero, que es el secretario del comité. Está también Amelia de los Reyes, la doctora Amelia de los Reyes de Colombia, que es quien me va a estar asistiendo en este curso, así ya el próximo lo puede hacer ella. Bueno, yo soy la cabeza del comité, ya saben, no sé si hay alguien más del comité nuestro que esté por ahí, que quiera saludar, pero siempre agradecer el trabajo de todos los países que se comprometen, que acompañan para lo que sea al trabajo, ¿no? Por último, también quiero agradecer al Comité de Física Médica y Bioingeniería del Comité de la Asociación, que el coordinador es Leonel Torres, que no sé desde Cuba, no sé si está, pero fue quien designó en esta oportunidad a Natalie Barbosa, que es la directora del curso. Natalie, ¿querés saludar? Abrí el micrófono y saludar tranquila. Bueno, hola a todos. Qué bueno ver tantas caras conocidas y no conocidas en este momento. Estamos efectivamente en representación del comité y pues somos un grupo de físicos que ya irán conociendo. Hay varios que están conectados y otros que no, pero pues van a ir conociendo el trabajo que estamos haciendo. El trabajo está en el marco de un proyecto del Organismo Internacional de Energía Atómica y en la mesa de las BIM, porque pues digamos que somos como los mismos trabajando y lo que hicimos fue aunar esfuerzos y es el proyecto RLA 9061. Entonces, en marco de este proyecto, pues hemos generado unas guías de trabajo y hemos generado unas metodologías que ya viéndolas como están, pues decidimos que era una excelente oportunidad para nosotros y para la región compartirlo. Y lo que hicimos, pues básicamente es la dosimetría está desarrollada principalmente en Europa y Estados Unidos, pero nosotros lo que hemos hecho es un poco tratar de aterrizarlo a lo que hacemos nosotros y a nuestras posibilidades, tanto de equipamiento como de personal. Entonces, ese es el ejercicio de este curso. El ejercicio es no solamente hablar de dosimetría, sino compartirles lo que los que trabajamos en dosimetría interna en la región
hemos visto que es una forma práctica de implementar. Entonces es muy grato tenerlos acá a todos ustedes y pues poderles compartir esto que llevamos trabajando ya un tiempito. Gracias, Natalie. Bueno, Natalie va a estar compartiendo además su rol de docente el día de hoy, así que ya haremos eso, pero como directora del curso, como cabeza de esto, ha sido la que ha trabajado codo a codo con todo el resto del comité y con nosotros en el armado del curso. Particularmente este curso tiene 10 docentes de 3 países diferentes, tenemos gente de Cuba, de Colombia y de Argentina, que van a estar compartiendo sus saberes y la experiencia, como les contó Natalie, a lo largo de las semanas. Un poco, ahora ya saliendo de los agradecimientos y de este espacio, nos tenemos que tomar un ratito para charlar de cómo va a ser la dinámica del curso. Y queremos dejar esto claro ahora porque a veces es difícil, somos muchos, somos casi 300 personas entre las dos plataformas, entonces queremos dejarle algunas cosas dichas, ¿bien? Para que todos sepan cómo nos vamos a manejar. La plataforma Google Classroom que vamos a utilizar es nuestro medio de comunicación oficial para cuestiones del curso. Así que, por favor, comuníquense a través de la plataforma. Si necesitan algo que sea muy particular y de ustedes, como tengo este inconveniente, necesito esto, tienen el mail de educación continua a las BIM, con las 2 A en el medio, educacioncontinualasbim, @gmail.com, que generalmente respondemos Ismael o yo, pero nada, está disponible para cosas que no se puedan solucionar dentro del curso, ¿tá? Así que usen la plataforma. Por otro lado, el material está dentro de la plataforma, para las dos modalidades. Ahora vamos a hablar un poco de esos detalles. Y se va a ir abriendo en diferentes momentos que ya están planificados. Para la modalidad inicial, que es aquellos que no van a hacer trabajos prácticos y que están iniciando la dosimetría interna, el material se va a abrir hoy por la noche, que va a hacer la clase y la bibliografía propuesta por cada docente. Eso se abre los días lunes a la noche, después de la actividad de la sincrónica. Y nos volvemos a encontrar el otro lunes. Tienen toda la semana para profundizar y hay material para que profundicen. ¿Es obligatorio? No, es de profundización. Es para que ustedes puedan ahí leer algo más, encontrar alguna vuelta, algún tema me interesó más, otro tema me interesó menos, y le puedan dedicar una horita, 2 horitas en la semana a ir leyendo este material o ver algún video incluso. Hay bastantes que son videos. Eso es para la modalidad inicial. Para la modalidad avanzada va a suceder en principio lo mismo, se va a abrir la actividad del día lunes, el mismo lunes por la noche, y el martes a la mañana se van a abrir los talleres. Martes bien tempranito a la mañana van a abrirse los talleres que van a tener que realizar entre martes, miércoles y jueves. Estos talleres son el insumo de trabajo para el viernes, cuando se van a volver a encontrar en la sincrónica. Entonces les pido por favor que hagan los talleres en tiempo y forma, porque si no el viernes no hay nada para hacer, ¿sí? Es decir, van a tener un encuentro el día viernes de discusión sobre los talleres, donde van a poder hablar sobre los resultados que obtuvieron, donde van a poder profundizar la mayoría son físicos, así que con sus colegas físicos van a poder charlar sobre los resultados, discutirlos o encontrar la dinámica que ellos nos propongan. Así que los talleres tienen que hacerse en tiempo y forma para poder tener insumo de trabajo el día viernes. Respecto de cuestiones prácticas del curso. Aclaro solamente, si queda algo para charlarlos, podemos charlar al final. Yo no quiero estirar tanto esta parte que se hace aburrida, sino, pero el que necesite algo puntual para charlar al final lo podemos dejar. Respecto del curso y de la plataforma en sí. Los que tienen que asistir los lunes tienen una falta el día lunes, ¿sí? Si no tienen que, es decir, son 6 lunes, tienen que asistir a 5 obligatoriamente. 1 pueden faltar por algún motivo, por lo que sea. Los que vienen a la modalidad avanzada, lunes y viernes, pueden faltar un lunes y un viernes. No es intercambiable, lo digo ahora. No pueden faltar 2 lunes o 2 viernes. Un lunes, un viernes. Porque después me dicen, no, pero yo al final falté. No, eso está todo registrado. Entonces, por favor, sepan eso desde ahora, porque los que no tengan la asistencia es lo que los habilita el examen. Entonces, los que no tengan la asistencia no pueden rendir examen. Eso nosotros lo verificamos previamente.
al examen. ¿Bien? ¿Cómo vamos a verificar esto? Y esto también me toca siempre el rol de malo, pero voy a ser muy claro con esto. No valen correos electrónicos, no valen mensajes, no valen nada para dar la asistencia. La única forma de dar la asistencia es cuando finaliza la clase, alguno de nosotros, sea Ismael, sea yo, sea Amelia, les vamos a decir, nadie más escriba en el chat van a encontrar un link y en ese link tienen que cliquear y completar el formulario, que no es más que 5 preguntas, ¿no? Menos de 5 preguntas. Son, soy yo, este es mi correo, el nombre, el apellido y la modalidad les pide. ¿Bien? Esas 4 cosas. Cliquean y está listo su presente. ¿Bien? La responsabilidad del presente es de ustedes. No es nuestro que ustedes estén presentes. Ustedes deben asegurarse de haber dado el presente. Es decir, tienen que estar en el momento final de la clase, hacer clic, esperar que vean y poder llenar eso. Y asegurarse de que lo llenaron. Si lo llenaron, ya está. Lo llenaron, ya está su presente. Es muy importante que usen siempre el mismo correo electrónico. Por favor, se los pedimos. Tienen que poder ingresar a la plataforma con su correo, escribirnos del correo, llenar los formularios desde el correo. Esto tiene que ver con que después tienen varios correos electrónicos y nosotros no podemos seguirlos, no es trazable eso. ¿Sí? Chicos, los micrófonos, por favor. Quien tenga el micrófono abierto, Daniela Sanchi, micrófono. Bueno, entonces les decía, es súper importante que respetemos eso para que podamos ubicarlos rápidamente. Ya voy y los silencio a todos. Mute. Mute current. Ahí está. Creo que los silencia a todos juntos. Ok. Estoy aprendiendo a usar el Zoom. Estoy aprendiendo a usar el modo profesor de Zoom. Bien, entonces les decía, porfa, súper importante para que podamos comunicarnos fácil, usen siempre el mismo correo electrónico. Y por último, que yo sé que puede ser para muchos un poco tonta la aclaración, les pido disculpas, no quiero ofender a nadie con esto, pero por favor usen su nombre como quieran que aparezca en el certificado final. Es decir, no usen diminutivos, no usen... el nombre es su nombre. Cuando les pide su nombre, es su nombre, tal como aparece en la cédula, tal como quieran, porque nosotros después no le vamos a pedir nuevamente su nombre. Lo sacamos de estos certificados y sale así. Esto lo hace una computadora, no lo hacemos nosotros. Entonces, modificar esto es muy difícil. Entonces, por favor, si, no sé, tengo una amiga acá que estoy viendo. Entonces, si su nombre es María Jimena y quiere que aparezca María Jimena, escriba María Jimena. ¿Sí? Eso es súper importante. Usen su nombre tal como quieran que aparezca. Si no, no lo podemos modificar luego. Y siempre igual, por supuesto, ¿no? De nuevo, lo mismo. Bueno, espero, si tienen dudas, preguntas o lo que sea, al final del curso estaremos disponibles la gente de Educación Continua para aclarar cualquier duda de la plataforma y demás. En principio yo no me acuerdo nada más para decir. Ismael, Natalia, Amelia, ¿algo que nos falte? ¿Que no? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, no me queda más que eso. ¿Algo más? Estoy pensando que hay algo que me está faltando. Pero bueno, no se me ocurre en este momento. Iremos avanzando. Ah, sí, ya sé. En principio quería decirles a todos, porque veo algunos de nuestros docentes en la sala, por ejemplo, el ingeniero Mauro Namías, que es de Argentina, él va a ser uno de los docentes de nuestro curso. Obviamente Natalie Barbosa de Colombia, que ya lo mencioné, Carlos Calderón de Cuba, Gloria Díaz Londoño de Colombia, Joaquín González de Cuba, Adlín López Díaz de Cuba, Natalia Núñez Peláez de Colombia, Aley Palau San Pedro, que es un mix cubano-argentino, Lorena Sandoval de Colombia y Leonel Torres también de Cuba. Quería mencionarlos a todos por el debido respeto que nos merecen de todo el trabajo que realizaron en meses y meses.
Este curso que ustedes van a disfrutar de forma gratuita y de forma desinteresada sale por el esfuerzo de 2 comités y de muchos profesionales que dan sus horarios, su tiempo de forma gratuita y desinteresada. Nadie acá está para ganarse nada, sino para acompañarnos en el crecimiento de la profesión latinoamericana, ¿sí? Entonces vale la pena que acompañemos a todos nuestros profesionales. En este caso, todos físicos e ingenieros que se dedican a estas áreas raras que los demás mortales tenemos que aprender. Así que, bueno, de mi parte nada más. Muchas gracias por el tiempo, por estar aquí. Y si no es más, le damos el pase a, admito los últimos 2 antes de que empecemos. Le doy el pase a Nathalie. Eso es algo que dijimos en el Classroom, pero que también se los digo ahora. 20 minutos de inicio de clase y no se admite a más nadie. Porque si no, le sale todo el tiempo a nuestros profesionales que están dando la clase, entró alguien, le surgen ventanas y es muy difícil de llevar adelante, ¿sí? Bueno, me callo la boca y le doy este espacio a nuestra compañera Nathalie Barbosa. Bueno, hola a todos. Siguiendo en la lista de la gente que agradecer, hay muchos que no son docentes, pero que han trabajado. Y tenemos nuestros colegas costarricenses, Eric Mora y Sadak Mora también, que han trabajado mucho, Adlin y Ana María Márquez de Brasil. Entonces, también para reconocer el trabajo y el esfuerzo, pues digamos que la dosimetría, como mencionaban, es un campo pequeño dentro de lo que es la medicina nuclear y pues las terapias radiometabólicas han tenido mucho auge, pero pues la dosimetría es algo que no se ha movido tanto, entonces pues por eso cada persona que venga con experiencia pues es para nosotros una ganancia enorme. Siendo así las cosas, vamos a empezar a estudiar, ¿qué les parece? Quiero compartir toda la pantalla. Quiero minimizarme porque no me interesa verme. Y Mariana, confírmame porfa que se está viendo la pantalla completa. Perfecto, Nathalie, perfecto. Sí, estamos. Ok, bueno, entonces, bienvenidos a esta primera charla del curso de dosimetría interna en terapias radiometabólicas. Como les mencionaba, nuestra intención es hacer una visión práctica de implementación. No nos vamos a enfocar tanto en los conceptos, si nos toca hablar de ellos, porque pues claramente si no nos enmarcamos en de dónde salen las cosas, va a ser difícil dar una metodología práctica para implementarlo. Sin embargo, incluso en el curso básico o en el curso avanzado, no nos vamos a enfocar tanto en los conceptos, sino cómo en llevarlos a la práctica. Ya ustedes verán después en el material que hay un material de apoyo que ni siquiera hace parte como tal de la semana que van a estar viendo, sino de cosas para el futuro. Porque si quieren implementar esto, pues ahí sí ya les toca leer más a fondo y ya les toca hilar más fino en qué necesitan para poderlo implementar y para entenderlo bien. Aquí nos vamos a fijar en la practicidad de la dosimetría. Y esta primera charla que les voy a dar yo, vamos a hablar de las generalidades de la dosimetría interna. Entonces, estas generalidades nos van a dar un marco para lo que vamos a ver en las semanas venideras. ¿Listo? Es una charla muy corta que lo que busca es hablar un poco de la diferencia entre radioterapia externa y la terapia radiometabólica, diferencias y similitudes que existen para hablar de dosimetría. Después vamos a mirar cuál es esa metodología que usamos para estimar la dosis absorbida en lesiones y órganos en riesgo. Vamos a mirar un tema bien importante que es la reproducibilidad y la precisión dosimétrica, cuáles son esas variables que influencian esta variación en la estimación de la dosis. Y vamos a mirar la evidencia que hay sobre la relación dosis-efecto en dosimetría, porque pues si estamos hablando de estimación de dosis, necesitamos hablar de desenlaces clínicos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando estamos hablando de dosimetría, un segundo que quiero poner un punterito, listo. Cuando hablamos de dosimetría, siempre pensamos en radioterapia externa. Para los físicos quizás sea como un poco más conceptualmente cercano el tema de dosis absorbida en terapias, porque cuando nosotros venimos o estudiamos cómo son los haces de radiación y la deposición de energía, pues estamos hablando de un proceso que tiene estos 5 pasos. Entonces, sea cualquier tipo de simulación, lo que tenemos es una evaluación de la enfermedad para la selección del tratamiento,
seguido de una evaluación de la distribución específica para el paciente para esa planeación del tratamiento. Luego hay una definición de ese plan en la cual se evalúan las dosis limitantes a los órganos en riesgos y las dosis mínimas a los blancos o pues tumores, enfermedad, lo que se requiera tratar. Verificación del tratamiento de imagen y evaluación de la respuesta. Este es el procedimiento clave como la cadena de estimación de dosis en radioterapia externa. Y digamos que en radioterapia externa uno lo que hace es que adquiere una imagen, generalmente pues es de tomografía computarizada, pero pues ya se empieza a usar resonancia magnética también. Y lo que se hace es que con unos haces que ya están previamente calibrados, se hacen unos planes de tratamiento donde efectivamente pues lo que se hace es maximizar las dosis en tejidos y minimizar las dosis a órganos en riesgo. Entonces, y obviamente en la medida que la técnica va avanzando, pues esa conformación de la dosis de radiación va aumentando. Entonces, en ese concepto, pues vamos a tener que es algo que es lógico, pero si lo miramos en radioterapia, en terapia radiometabólica, o sea, en imágenes moleculares vamos a tener el mismo concepto. Si nosotros pensamos en el diagnóstico desde la adquisición de la imagen, por ejemplo, aquí les traigo una imagen preterapia, este es el MIP de un PET-CT de un galio dotanoc, con una actividad muy bajita, 211 megabecquerelios, que se tomó en febrero del 2019. Si miramos esto, aquí estamos haciendo la evaluación de la enfermedad para selección del tratamiento, pero también estamos haciendo una evaluación de la distribución específica del paciente para la planeación del tratamiento. Una vez hacemos esta selección, y aquí tenemos 3 imágenes diferentes del ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 4 de una terapia con lutecio DOTA-TOC, ya con una actividad mucho más alta, de 7.4 gigabecquerelios, pues lo que vamos a ver es unas imágenes que nos están mostrando precisamente esa biodistribución de la actividad. Entonces, cuando ya al final nos vamos a la última parte, que ya es esta imagen PET post-terapia de junio del 2021 con una actividad incluso más bajita que la que habíamos administrado inicialmente, pues ya podemos ver que tenemos una verificación de tratamiento de imagen, porque pues podemos ver en este caso específico que muchas de las lesiones que pretendíamos tratar con la administración de un radiofármaco terapéutico, pues tuvieron una respuesta por lo menos metabólica aquí cuando estamos evaluando imagen. Ya si miramos la evaluación de respuesta, pues ya tenemos que ver biomarcadores y otras cosas pues para evaluar si el paciente respondió o no respondió. Pero si miramos la lógica de la radioterapia externa y la lógica de la terapia radiometabólica, pues nos damos cuenta que las dos están dentro de la categoría de radioterapia guiada por imágenes. Ahora bien, volviendo a la radioterapia externa, digamos que el escenario de la radioterapia externa es que lo que uno hace es calibrar los haces de radiación que salen del equipo, tal que después de que se haga la decisión de tratamiento, se hacen unas imágenes de simulación, se hace una planeación de tratamiento, se aprueba el plan y se hace un quality assurance, se hace al final la deposición de energía dentro del equipo y se hace el seguimiento. Esta técnica tiene más de 100 años de experiencia, no solamente en que cada vez la dosis se puede depositar de una forma más localizada, sino adicionalmente tienen muchos y muchos pacientes para evaluar dosis, respuesta y toxicidad. Entonces, siempre que se administra de la misma forma, tienen unas muestras de pacientes muy grandes y eso hace que ellos tengan muy bien estudiado cuáles son las dosis de radiación que tienen desenlaces clínicos y cuáles son las dosis de radiación que necesitan para tener un resultado en un tejido biológico. Es decir, ellos tienen la relación dosis-respuesta muy bien estudiada, porque no solamente es depositar dosis y ver qué pasa. Cambio la afirmación, no es lo mismo depositar energía en un tejido y ver qué pasa, sino que ellos ya tienen la relación numérica entre dosis absorbida de radiación frente al desenlace que están estudiando. Si nosotros nos vamos al caso del diagnóstico, pues qué es lo que nos trae aquí, pues digamos que nosotros tenemos una evaluación, que como bien mencionábamos, la hacemos por imágenes, pero a diferencia de lo que se hace normalmente en radioterapia externa, que es que la planeación se hace a priori, normalmente en tratamientos como el lutecio dotatate o el lutecio PSMA la hacemos a posteriori.
Entonces, en este caso, el esquema lo que nos muestra es que tenemos un PET pretratamiento, confirmamos que es elegible para terapia radiometabólica y luego de que hacemos la imagen de que ya se le administró la terapia, o sea, no lo estamos haciendo como una planeación, sino que miramos qué pasó después de administrar, ahí sí vamos a analizar los órganos en riesgo, como pueden ser los riñones, y una vez que tenemos ese análisis de cómo es esa dosis tumoral y cómo es esa dosis de análisis en riesgo, lo que se hace es administrar el ciclo y estar repitiendo para el ciclo 2 y el ciclo 3 y el ciclo 4, y así tenemos una evidencia de cuánta dosis hubo en órganos en riesgo o en tumores. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a mirar cuáles son los límites de dosis, ya lo vamos a mirar un poquito más adelante. Ahora, si nosotros miramos, digamos que tenemos dos líneas, una línea que está aquí hacia la izquierda, que es esa estrategia de dosis que estábamos discutiendo inicialmente, perdón, al revés. Esta parte de la derecha es la estrategia de dosis que estamos hablando, que se parece mucho a la radioterapia, que está hablando de técnicas muy cuantitativas y muy precisas en frente a lo que se quiere administrar, y tenemos el otro lado que es que no son precisas y tampoco tienen target, como por ejemplo la quimioterapia. ¿Listo? Entonces estamos analizando cuáles son esas terapias radiometabólicas que se acercan más hacia la quimioterapia y cuáles son esas terapias radiometabólicas que se acercan más a técnicas cuantitativas y precisas como la radioterapia externa. Entonces, si miramos en el lado izquierdo, vamos a tener terapias con lutecio dotatate, metayodobenzilguanidina, PSMA y radio 223, en las cuales las actividades que se administran son fijas e independientes de factores de paciente. No importa talla, peso, edad, retención, función renal, ni ningún otro tipo, sino que se administran actividades fijas sin importar el paciente. Ejemplos de trial clínicos que tenemos, pues el Meter, el Apsinca, el Vision y el Therapy. Entonces, esa sería como esa estrategia de quimioterapia. Ya si nos vamos al otro lado, que serían las técnicas cuantitativas más precisas, que sería la dosimetría de tumores, el mejor ejemplo que tenemos, que es cuantitativo y preciso, es el Dosisphere, que se utiliza para itrio 90 en radioembolizaciones. ¿Listo? Entonces, ese es el escenario en el que pues Ho y colegas también han demostrado que hay un efecto dosis-respuesta y que entre más preciso sea con esa dosis, mejor va a ser. Y en el medio, pues tenemos el yodo 131, tenemos también metayodobenzilguanidina y pues hay otros ejemplos. ¿Listo? Ese como el marco general. Ahora miremos qué necesitamos saber de dosis, porque ya no somos radioterapia externa, no estamos hablando de equipos que generan radiación, sino de incorporación de radionucleidos. En ese escenario, lo que tenemos que saber, que es la metodología MIR, que es la más sencilla, o sea, es la forma más sencilla de entender la dosis, que pues los que no la han visto voy a tratar de hacerla muy sencilla. Es la forma como hemos estandarizado la cuantificación de dosis absorbida. Entonces, la dosis de radiación va a tener dos términos. Va a tener un término que depende de la biocinética de ese radiofármaco y un término que depende de cuál es la energía, si es beta, si es gamma, si son betas de una energía, gamas de otro, de si el paciente es grande, si el paciente es pequeño, si es pediátrico, si de pronto es un animal, que claramente las dosis pues van a ser diferentes dependiendo de las distancias. Entonces, estos son los dos términos que vamos a tener. El primero, que les hablaba que es biocinético, pues nos va a hablar de la captación y la retención. Entonces, si pensamos en farmacocinética de cualquier medicamento, pues lo que necesitamos es saber cómo se está biodistribuyendo en el tiempo y cuánto se está quedando de ese medicamento y cómo se está eliminando. La segunda parte, pues ya lo que les decía, es que va a tener aspectos geométricos y de composición, porque no es lo mismo un pulmón que tiene una densidad muy baja a el hígado o los riñones o la vejiga. Entonces vamos a tener esas consideraciones ahí. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, para la estimación de ese factor que depende del tiempo, que como dijimos es biocinético, pues podemos hacerlo de diferentes formas dependiendo de lo que queremos estudiar.
Entonces, por ejemplo, si lo que nos interesa es tener la actividad en sangre para evaluar, por ejemplo, un modelo compartimental de médula ósea, lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando muestras sanguíneas a lo largo del tiempo con un volumen conocido, en este caso para saber cuál es la administrada en sangre por litro, y vamos a ir viendo cómo se comporta cada uno de esos tubitos que vamos a ir tomando después de la administración del medicamento. Con esto, pues vamos a poder saber este punto que es cómo hace el wash-in y el wash-out dentro de ese compartimiento que estoy estudiando. Ahora, si estoy mirando retención en cuerpo completo, aquí por ejemplo tengo un equipo externo, este es un monitor de radiación externo, un Geiger-Müller en este caso, y lo que estoy viendo es esta persona que ya tiene administrado un radiofármaco, cómo va a ir bajando en el tiempo. Entonces, en la medida que yo voy tomando más puntos, pues voy a ir sabiendo cómo va haciendo esa eliminación. Sería diferente si este paciente no eliminara así, sino que eliminara un poco más arriba o un poco más abajo, porque claramente la deposición de energía va a ser mayor si esta curva fuera hacia arriba o menor si esta curva fuera hacia abajo. Si ya lo que me interesa mirar no son compartimientos grandes como la sangre o el cuerpo, sino que quiero saber específicamente en ciertas partes del cuerpo qué es lo que pasa, pues ahí ya necesito hacer imágenes. Entonces, en este ejemplo les traigo 3 rastreos planares post-terapia de una terapia con lutecio 177 DOTA, en el cual pues vamos viendo que solamente a punta de ojito nos podemos dar cuenta que vamos a tener diferentes compartimientos, alcanzamos a ver los riñones, pero podemos ver que aquí tenemos más actividad, aquí un poco menos, y también estamos viendo lo mismo en el hígado, el vaso. Estas imágenes son posteriores, pues por eso las están viendo al revés. Entonces vamos a tener comportamiento en hígado y en vaso muy parecido. Al principio tenemos más actividad y después se va a ir eliminando en el tiempo. Esto es dependiente del paciente, entonces no existe una única ecuación, una única imagen que me permita hacer dosimetría, sino que sí o sí tenemos que hacer esta estimación de cómo se va eliminando. ¿Listo? Entonces, cada vez que pensamos en esta captación y retención en imágenes, pues necesitamos tomar imágenes. Mínimo vamos a tomar 3 imágenes en diferentes momentos del tiempo por cada exponencial que queramos ajustar. Entonces, en el caso que esto tenga un comportamiento sencillo monoexponencial, con 3 puntos sería suficiente. Si estuviéramos estudiando el comportamiento biexponencial de que capta y después elimina, o sea, hacer la captación y la retención, necesitaríamos un mínimo de 6 imágenes para hacer este tipo de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del radioisótopo y el radiofármaco que estemos evaluando, el número de imágenes que necesitemos puede cambiar. En el caso de los principales radioisótopos, generalmente usamos 3 imágenes, es decir, yodo 131, lutecio 177, lo cual no quiere decir que sea el número óptimo de imágenes, sino que es el mínimo que yo necesito para después poder hacer un ajuste a los datos que esto me representa. Entonces, hay varios tipos de dosimetría. La dosimetría con la cual se arrancó, pues es la dosimetría 2D, porque inicialmente pues teníamos gamma cámaras de un solo cabezal que hacían imágenes planares. Entonces, con estas prestaciones, lo que nos permitía son hacer este tipo de imágenes. Aquí tengo una imagen de una terapia con yodo 131 de un paciente pediátrico que claramente tiene compromiso pulmonar. Y aquí estamos viendo las imágenes a las 20 horas, 43 horas, 67 y 92. Podemos ir viendo cómo se va eliminando el radiofármaco y al mismo tiempo cómo igual hay una retención en esos volúmenes de interés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos precisamente es identificar cuáles son esas regiones anatómicas que me resultan importantes y hacer la cuantificación de cómo va bajando esa actividad en el tiempo. Ya si miramos en dosimetría 3D, por favor muévete. Ay, no se movió. Esto era un videíto, pero bueno, lo que podemos ver es que una imagen, esta es la imagen del mismo paciente, una imagen planar, pues probablemente no me ofrezca la misma información que una imagen en 3 dimensiones. Porque una imagen en 3 dimensiones no solamente puede tener las correcciones de atenuación, dispersión y demás de forma automática, sino que adicionalmente pues no va a tener la superposición de tejidos que sí nos está presentando la imagen en 2D.
¿Eso qué hace? Que la dosimetría de lesiones y de órganos en riesgo sea mucho más sencilla que en una imagen planar en la que todo puede estar superpuesto. Entonces, en la medida que hemos avanzado en las técnicas dosimétricas, hemos migrado a la dosimetría 3D, no solo por la facilidad en la delimitación, sino porque ha demostrado tener mayor precisión y exactitud cuando hacemos estimaciones de dosis. ¿Listo? Esa era la actividad, ¿cierto? Entonces se acuerdan que la dosis era esa actividad acumulada en el tiempo por un factor S. Entonces el factor S, que va a ser el tiempo físico, como es físico, pues tiene ecuaciones, porque así somos los físicos. Entonces esos factores ya nos van a hablar de cuál es la deposición de energía, cuál es la masa del tejido que se está irradiando, cuál es la fracción de energía que puede salir del volumen. Mejor dicho, tiene un montón de factores que lo van a cambiar. Entonces, existen dos modelos principales. El primero es el de la MIRT, que ya les había dicho, que es el Comité Americano para Dosimetría Interna, pero también la ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ha diseñado sus propios factores porque ellos, si bien hablan de protección radiológica, pues los trabajadores podemos tener incorporaciones que también requieren estimar cuál es esa dosis. Entonces, inicialmente, cuando se arrancó con esto, estas imágenes son del 87, los modelos eran muy limitados. Entonces, se simulaba como se podía simular. Entonces, el humano promedio tenía esta forma, y entonces el hígado era forma extraña que tiene, y estas eran las costillas, y este era el corazón. Esta era la forma como podíamos simularlo con diferentes tamaños, y con esta forma empezamos a sacar los primeros factores S para tener esa estimación de dosis. Claramente, a medida que avanza el tiempo, pues esos modelos han sido reemplazados por unos mucho más modernos, por unos modelamientos del cuerpo humano que son más reales, o sea, más cercanos a cómo es un cuerpo. Y también, pues los métodos de cálculo ya no solamente son los factores S que me permiten tener unos estimación rápida, fácil, que va a ser aceptada, pero pues que está asumiendo que voy a tener una radioactividad homogénea dentro del tejido, sino que ahora tengo otro tipo de métodos como la simulación Monte Carlo, los kernel de dosis y la deposición local de energía. En el caso, por ejemplo, de la simulación Monte Carlo, son métodos muy avanzados porque son muy al detalle frente a la estimación de la dosis. Sin embargo, pues una de las desventajas que tiene es que tiene unos tiempos de cálculos muy grandes. Y el otro escenario que tenemos, la deposición local de energía, como su nombre lo indica, se asume que toda la energía se absorbe dentro del voxel que lo genera o dentro del órgano en riesgo que lo genera. Entonces, pues no va a ser apta para fotones, solamente va a servir para betas, pero pues es muy rápido. Entonces, ya ahora tenemos muchas más estrategias para estimar esa dosis. Ahora, si pensamos en cómo vamos a hacer esa estimación de dosis, ya sabemos que es una cosa que depende de la actividad, cómo cambia en el tiempo, y una que depende de un software que nos va a ayudar a calcular. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que eso pueda llegar? Entonces, vamos a hacer una administración del radiofarmacoterapéutico, vamos a hacer unas imágenes post-terapias secuenciales, ya vimos que mínimo vamos a necesitar unas 3 si queremos hacer cuantificación de imagen, y pues ya verán que esos números van a cambiar dependiendo de los temas que vayamos viendo. Necesitamos hacer un registro de esas imágenes y scan diagnóstico. Registro es un procesamiento después de la imagen, segmentación de los tumores y tejidos normales. Esa es la parte en la que les estaba mostrando. Pues dibujábamos, sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, cómo es ese tejido. Después necesitamos saber cuánta actividad había dentro de ese volumen para después generar la integral bajo la curva y después irnos al software que nos va a meter este factor S. Entonces, si se dan cuenta, la cadena dosimétrica es compleja. Entonces, aquí les traigo
esa misma cadena que les acabo de mostrar, pero vamos a ver qué necesitamos para llevar a tener dosimetría. Entonces, lo primero que necesitamos es calibrar nuestros equipos. Entonces, en estas adquisiciones de calibración necesitamos contar con maniquíes o geometrías que se parezcan a la captación que vamos a tener en el cuerpo humano para saber mi equipo cómo convierte cuentas a actividad o cómo podría convertir cuentas a actividad. Entonces, siempre antes de empezar a hacer dosimetrías, pues yo necesito calibrar mi equipo con fuentes conocidas, con actividades conocidas, porque no hay forma de saber con pacientes específicos cuánta actividad voy a tener retenida. Entonces, esa sería la primera etapa. La segunda, que son la adquisición de pacientes, pues aquí les tengo dos ejemplos, uno del UTESO 177 DOTA y otro de PSMA, con imágenes adquiridas en diferentes momentos para evaluar esa biodistribución de la que estábamos hablando. Y aquí hay una trap también pues para dosimetría en 3 dimensiones. También se toman imágenes secuenciales en el tiempo. Después pintamos, hacemos la segmentación, que es mirar cuál es ese volumen que necesito, cuantifico cuál es la actividad que tengo en cada uno de estos y construyo la actividad en el tiempo. Una vez tengo esta actividad, pues procedo a integrar y después de esa integración, pues puedo tener información como esta en la que voy a saber cuál es esa deposición de dosis que se está dando. Si ya tengo modelos en 3 dimensiones y no, por ejemplo, en imágenes planares, en este caso podría tener estos gradientes de dosis o líneas de isodosis que me permitan ver no solamente cuánta actividad se está depositando, sino dónde se está depositando, para también tener una idea de qué tipo de respuesta estoy esperando en mi paciente. Entonces, si miramos, son un montón de pasos. O sea, la dosimetría no es oprimir un botón y ya está, o hacer una única imagen y ya está. O sea, es un procedimiento complejo que tiene muchos pasos. ¿Eso qué nos va a afectar? La incertidumbre en la dosimetría. ¿Por qué? Porque la precisión de la cadena dosimétrica se basa en la precisión de cada paso involucrado. Entonces, si yo tengo hartas incertidumbres en la calibración o en la adquisición de pacientes, pues al final voy a tener un resultado que también va a tener una precisión, una poca precisión, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a afectar en esa evaluación de la dosis respuesta? Si la precisión de las imágenes cuantitativas, el proceso de limitación de la región, las incertidumbres en la cadena general del procedimiento de dosimetría y la precisión en la medición de la respuesta. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de dosis-respuesta, pues necesitamos saber qué es la respuesta. La respuesta es resist y persist, o la respuesta son biomarcadores, o la respuesta necesitamos saber bien contra qué nos estamos comparando para también saber esa precisión de esa respuesta, cómo nos puede afectar. Ahí esta sí se movió. Este es el mismo ejemplo, es paciente preterapia, paciente de rastreo, ahí están cambiando las imágenes, digamos, en el tiempo, y en el caso de 3D, pues claramente las lesiones se delimitan mucho mejor para hacer dosimetría. ¿Qué podemos ver? Pues que si estamos hablando de una dosimetría en 3 dimensiones, sin saber mucho y sin hacer muchos cálculos, pues la precisión va a ser mucho más grande a la hora de delimitar las lesiones que en el caso de esto planar, pues que se nos va a dificultar mucho. Entonces, hablando de precisión, les voy a contar aquí un ejemplo de algo que estuvimos haciendo con un proyecto de cooperación internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica. Aquí estábamos los que estábamos participando. Teníamos pues gente de todo el mundo, pero pues Latinoamérica estábamos el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y el Instituto Nacional de Cancerología, donde lo que queríamos evaluar precisamente era esta precisión de las técnicas dosimétricas. Lo que les voy a mostrar son resultados preliminares que están en proceso de publicación, pero pues les voy a ir contando más o menos qué fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue tomar pacientes con Lutathera 4 ciclos, son imágenes SPECT-CT a las 1, 2 horas, 4, 24, 48 y 96, y se dan cuenta son 5 imágenes, y lo que hicimos fue hacer dosimetría todos con el mismo paciente usando el mismo software, es un software comercial que se llama Dosisoft, que tiene Planet Dose, que es como su línea de medicina nuclear. Entonces lo que hicimos fue delimitar de la misma forma, o sea, todos teníamos procedimientos operacionales estandarizados y todos hacíamos lo mismo.
Entonces lo que esperábamos es mismo paciente, misma metodología, mismo software, mismo resultado, ¿cierto? Pues lo que encontramos es que en la primera vez que lo hicimos, encontramos variabilidades entre operadores de hasta el 161% en las dosis absorbidas y en las tasas de dosis absorbidas para órganos, hígado, riñones y lesiones hepáticas, pero que una vez la gente tenía el entrenamiento en el software, y en lo que se esperaba de ellos, pudimos bajar las dosis absorbidas a 5% y para lesiones en 25%. Entonces, pues lo que encontramos es que se necesitaban una gran cantidad de iteraciones en el proceso para aumentar la competencia de cada usuario y necesariamente necesitamos capacitarlos. Entonces, por eso estamos aquí y por eso como que reiteramos que la capacitación es un pilar muy importante. Y otro ejemplo, este es un proyecto que fue un challenge de dosimetría que se hizo en 2021. Este proyecto lo lideró Carlos Uribe. Carlos Uribe es un físico colombiano que trabaja actualmente en Canadá y es el líder de la mesa de dosimetría de la Asociación Americana de Medicina Nuclear. Entonces, básicamente nos hicimos la misma pregunta al tiempo, pero en diferentes entornos, y lo que él hizo fue eso, decirle a los usuarios, hagan dosimetría, háganla como ustedes lo hacen, aquí ni siquiera era mismo software ni nada, sino hagan la dosimetría y después nos comparamos. La hicieron en imagen planar, en imagen 3D y en imagen híbrida. Lo que se encontró que fue, uno, que lo que se esperaba, pues que la variabilidad en el SPECT-CT, que es este 1, es mucho menor que la variabilidad en imágenes planares. Por ejemplo, comparen esto con esto, pues la variabilidad aquí es más grande. Adicionalmente que entre menos pasos tengan que hacer los usuarios, más va mejorando esa variación entre los propios pacientes. Entonces, estos estudios, ¿a qué nos llevan? A que necesitamos, uno, estudiar, ¿sí? O sea, estar capacitados en lo que estamos haciendo, si queremos tener procedimientos que sean precisos. No solamente con hacerlo ya estamos garantizando que lo estamos haciendo lo mejor posible, y la necesidad de protocolos, guías y softwares, que es la otra motivación que tenemos, y por eso estamos trabajando en procedimientos operacionales estandarizados dentro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Nuclear y también desde la ALFIN, que es la Asociación Latinoamericana de Física Médica. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ese tipo de guías. Aquí les traigo dos ejemplos, uno de los americanos junto con los europeos, y aquí una solo de los europeos, para cómo hacer esas dosimetrías. Eso nos va a permitir tener menor incertidumbre y ser más precisos en lo que estamos hablando. Y ahora hay mucho software comercial. Cuando nosotros empezamos a hacer dosimetría, yo empecé hace ya varios añitos, la limitación de softwares era muy grande. Solamente eran softwares que se hacían en universidades o en grandes centros de investigación y se usaban ahí mismo. En cambio, ahorita tenemos varios softwares, unos de ellos comerciales, otros gratuitos, unos abiertos, otros no. No voy a defender a ninguno en este momento, pero ya hay tipos de softwares que podemos usar para hacer dosimetría. Esto va a impactar en la precisión y va a impactar en cómo evaluamos la evaluación dosis-respuesta en terapias radiometabólicas. Entonces, cuando hablamos de esta evaluación, pues voy a traerles dos ejemplos puntuales que me parecen los más bonitos y por eso los traigo. El primero es con lutecio dotapéptidos, en los cuales estos investigadores lo que hicieron fue mirar en un trial clínico cómo les iba cuando tenían una actividad administrada estándar y cuando tenían una actividad que la determinaba la toxicidad renal. Entonces lo que hicieron fue, en 34 pacientes, la actividad que le administraban al paciente era la máxima para que no superara 23 grays en 4 ciclos. O sea, no una actividad estándar para todos los pacientes, sino que se les hacía dosimetría y se les llevaba la actividad hasta tanto no superaran 23 grays. Y encontraron un aumento en la dosis tumoral en 26%,
con una diferencia en la supervivencia libre de enfermedad entre los pacientes que tenían una actividad estándar y los que tenían una actividad personalizada a su máxima actividad en los riñones. Y por el otro caso, tengo un ejemplo de lutecio, pero ahora para cáncer de próstata, en el cual van a tener una dosis media significativamente más alta para grupos respondedores frente a no respondedores. Entonces, en los pacientes en los que la dosis media del tumor fue de 15, van a tener una probabilidad de responder más alta que los de las dosis tumorales que fueron de 10 y fue estadísticamente significativa. Entonces, son ejemplos de cómo llevar la dosimetría para tener terapias personalizadas que puedan tener mejores desenlaces clínicos. ¿Listo? Si ya miramos dosis respuesta, estas dos diapositivas que les voy a mostrar son una publicación que hicieron en el Journal de Medicina Nuclear en el 2021. Sacaron una publicación específicamente para dosimetría interna y lo van a tener ahí en su material para leer después, porque no lo van a alcanzar a leer ahorita, pero es muy interesante. Entonces, en este caso les estoy mostrando cuál es la evidencia dosis-respuesta que tenemos en este momento para diferentes radionucleidos. Entonces, por ejemplo, para el lutecio dotatate de terapia con radiopéptidos, pues estamos mirando que si nuestro desenlace es un RECIST mayor al 30%, pues tendríamos una dosis de 150 grays, o al revés, después de 150 grays podemos esperar una disminución en la lesión proporcional. Lo mismo va a pasar con órganos en riesgo, entonces aquí están las toxicidades. Si miramos pues el órgano en riesgo, primero hay que mirar cuál es el que estamos hablando. Aquí está la comparación entre radioterapia externa y terapia con radiopéptidos. Entonces, por ejemplo, para los riñones tenemos este estudio que nos muestra 23 a 26 grays, ¿sí? Sería nuestro límite de toxicidad para hablar de enfermedad renal a largo plazo, mientras que en radioterapia externa pues la dosis va a ser bien diferente. Pero de nuevo, ahí no me pienso adentrar como en cuáles son esos desenlaces que tenemos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Yo les estoy hablando de relaciones dosis-respuesta y que es muy importante tener una dosimetría precisa para poder hablar de respuesta. Y el problema es que en este momento, si nosotros miramos cuál es el peso de la evidencia que existe sobre la dosimetría, una evidencia fuerte de dosimetría pues serían ensayos clínicos controlados y aleatorizados que evalúen mortalidad. Eso sería un estudio con muy alta evidencia. Un estudio moderado pues sería evaluar las causas específicas de mortalidad. Puede que no sean estudios aleatorizados, pero sí que sean controlados. Y de baja evidencia es una serie de casos y que simplemente pues esté evaluando desenlaces cortos. Entonces, si nosotros nos podemos a mirar dónde está la evidencia de la dosimetría, pues nos damos cuenta que está de este lado. No tenemos evidencia de gran peso para justificar la realización de la dosimetría, sino pues que lo que estamos haciendo en este momento es solo de primera categoría. O sea, estamos haciendo evidencias, sospechas de que puede haber una relación entre dosis-efecto. Por eso los dos estudios que les mostré son muy chéveres, porque ahí ya son ensayos clínicos, o sea, ya son estudios que tienen más peso y que nos muestra que se pueden hacer demostraciones de relaciones dosis-respuesta con ensayos pues ya más pesitos. ¿Para qué necesitaríamos hacer estos ensayos? Pues para proporcionar biodistribución y dosis en órganos sanos, para medir órganos sanos y planificar modificaciones de tratamiento, o medir la dosis absorbida en el tumor, que digamos que ese sería el enlace más complicado dentro de esto. Entonces, esta doctora le escuché una charla en un congreso que hubo en la Asociación Americana de Medicina Nuclear el año pasado, y me gustó mucho, y por eso estoy tomando como frases y cosas que ella dijo, porque lo que decía era que precisamente estábamos en un círculo vicioso entre la falta de evidencia con desenlaces fuertes, que nos lleva a una falta de incorporación en ensayos clínicos, que nos lleva a una falta de evidencia con desenlaces. Sí, tenemos ese círculo que pues no nos permite salir.
Y pues lo que mencionaba es dónde estamos, cuáles son todos esos problemas que estamos teniendo y qué tenemos que hacer para llegar a tener una práctica clínica rutinaria que tenga una mejora en los resultados de los pacientes. Entonces, estas son las cosas en las que tenemos que trabajar, pues, los que estamos, digamos que haciendo temas de dosimetría, para tratar de llevarlos. Sin embargo, los ensayos clínicos pues no dependen de los físicos, dependen de los médicos. Entonces, pues también hay un trabajo en conjunto que necesitamos llevar a buen término, pues para poder no solamente mejorar las capacidades técnicas de nuestros equipos de trabajo, cuantificación, sino pues también a mejorar cómo va a ser esa evaluación de la respuesta a los tratamientos con terapias radiometabólicas. Entonces, digamos que para terminar, los retos y futuras aplicaciones no los traigo yo, los tomé de esta publicación del Lancet de Oncología que salió en 2022. Creo que es la primera publicación de dosimetría que he visto en el Lancet y por eso me atrevo a traerla aquí. Es necesario que superemos estos desafíos, entonces necesitamos una evidencia de alta calidad para respaldar el uso de la dosimetría. Necesitamos recomendaciones consensuadas por sociedades multidisciplinarias y el uso de software especializado como lo vimos. Necesitamos capacitación de los médicos especialistas en dosimetría, en terapias radiometabólicas, porque en este momento es un tema como no es obligatorio, no, es simplemente el que le interesa, pues se adentra, pero realmente ya hay muchas cosas que podemos empezar a formar desde la especialidad misma y como se hace en radioterapia externa, el trabajo conjunto de físicos y médicos, especialmente fuera de los centros académicos, para hacer este cambio en los flujos de trabajo que permita pensar en dosis, más allá de pensar en solamente actividad. Esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Yo sé que es mucho tema, pero pues solamente quería hacer como un breve repaso de esos aspectos más importantes que desde una física que trabaja en clínica y pues que no he tenido la oportunidad de estar en un centro de investigación desarrollando, sino en campo y en caliente haciéndole, considero que son los aspectos pues como para arrancar. Entonces, nada, muchas gracias por su atención. Yo estoy aquí, mejor dicho, atenta si hay preguntas, comentarios. Tenemos un ratito para preguntas en esta primera clase. Entendemos que para algunos va a ser más fácil, para mí la mitad fue chino, así que me tengo que sentar a estudiar, pero supongo que puede haber dudas. El que quiera puede abrir el micrófono o preguntar en el chat, que estamos atentos, y haremos, y si no, decantar, y obviamente el viernes está para esta oportunidad de la gente que va a ser el avanzado, y los iniciales a estudiar. Ok, antes, si no hay preguntas, digo algo, o sea, digamos que el objetivo del curso no es llegar a entender todo esto que dije. O sea, fue una introducción que no fue introductoria, sino es como enmarcarlos en dónde estamos. Estamos hablando de medicina y dónde entra esto. Sí, era más como ubicarnos en el mapa son terapias radiometabólicas, no es diagnóstico, nos cambiamos del chip, ya nos fuimos para otro lado y es como decir, ok, ¿y ahora por dónde empezamos? Lo que vamos a ver más adelante, ya sí nos vamos a ir aterrizando a ejemplos más prácticos, desenlaces más prácticos, ¿sí? Pero esto era como el overall. Hay una pregunta en el chat que dice, me gustaría saber si hay alguna alteración, si se cambian los métodos de reconstrucción. Esa la hace, ay, ya, se me fue, perdón, Ana María Márquez da Silva. Ok, todo depende de todo. Entonces, digamos que como estamos cuantificando imágenes, lo que necesitamos tener son protocolos estandarizados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando con mi Phantom y mi Phantom lo estoy adquiriendo, qué sé yo, SPECT 360, una parada cada 3 grados, 40 segundos por parada, y después lo estoy reconstruyendo iterativo con 4 iteraciones y 8 subconjuntos, sí, lo que sea, el protocolo que yo tenga,
Cuando vaya a hacerlo en la clínica, pues la recomendación sería, tu paciente lo adquieres igual que tu maniquí. ¿Para qué? Pues para comparar peras con peras y al final poder hacer una reconstrucción, una extrapolación de los datos de maniquí a paciente con pues un algoritmo que se le parezca. Entonces, sí va a depender de cómo lo vas a hacer, cuánto, pues ahí ya depende de qué parámetros estemos hablando. Si solamente estamos hablando, qué sé yo, que sea retroproyección filtrada y el otro, o solamente el número de iteraciones, pero es muy importante los protocolos. Entonces, tener protocolos estandarizados y hacerlo cada vez igual, ¿sí? Tratar de estandarizar eso para poder llevarlo a buen término. Sin embargo, pues la estimación de dosis no debería ser dependiente del protocolo, porque si no, no podríamos compararnos nunca. Entonces es estandarizar técnicas, estimar dosis y ahí sí ya nos comparamos. Bien, voy a leer 3, vos organizate como quieras. Gente de Colombia, nos pides que cuentes tu experiencia en la historia de la dosimetría interna en Colombia, ¿sí? Es decir, que relacionado con tu práctica, o al menos lo que conozcas de cómo se ha desarrollado la dosimetría interna. Después, nos consultan también. ¿Qué evidencias hay de la relación con la dosimetría biológica? Y para el yodo 131 nos preguntan, buenas tardes, para el yodo 131, ¿ustedes cómo realizan la dosimetría? ¿Cómo ustedes determinan el porcentaje de captación? Y por último, doctora Barbosa, ¿ha podido utilizar el software MIM para la estimación de dosis interna? Y en caso afirmativo, ¿qué opinión tiene de él? 4 bien diferentes te consultaron, Natalia. Total. Empecemos con la historia, que era la más fácil, que no tengo que pensar mucho. La dosimetría en Colombia, tal cual como la dosimetría en el mundo, tiene dos variantes. Uno, la ocupacional, que es la dosimetría que se hace en trabajadores que tienen incorporación. Por ejemplo, es yodo 131 y necesitamos saber el tiroides, pues qué tanta dosis recibió. Y la dosimetría clínica, que es ya enfocada en terapias. Entonces, la parte de ocupacional la ha liderado la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y ellos han trabajado mucho en ese tema. ¿Qué sé yo de ese tema? Nada, pero sé que ellos llevan muchos años trabajando, muchos, y que tienen incluso convenios con las asociaciones latinoamericanas de protección radiológica y sé que tienen técnicas muy avanzadas para eso. En dosimetría, igual que casi todo en Colombia, frente a medicina nuclear, inició en el Instituto Nacional de Cancerología y arrancó con la profe Luz Estela Velosa hace muchos años, no sé, unos 15, 20 años, y arrancaron con dosimetría 2D haciendo estimación en yodo 131, después pasaron a lutecio porque la doctora Amelia tenía ensayo clínico, porque estaban desarrollando lutecio dotatate y lutecio dotanoc, entonces empezó a hacer un ensayo clínico fase 2, entonces desde ahí arrancó pues el tema de dosimetría preterapia, y ya después cuando llegué yo empecé a meterle dosimetría 3D, pues porque ya también tuve la oportunidad de formarme en el ICTP, que es el Instituto Internacional de Física, y con el Organismo Internacional de Energía Atómica, me empecé pues a formar en 3D y nos migramos a 3D. Entonces digamos que la experiencia que tiene el instituto, como les digo, es de 15, 20 años. En mi caso, no sé, he hecho más de 300 dosimetrías. Entonces es un número grande pues para un centro latinoamericano, pero lamentablemente en Colombia parece que no avanzó mucho y vamos ahí. O sea, creo que estamos cambiando y que va a haber muchos centros que lo están implementando. A la fecha desconozco si alguien haya empezado a hacer dosimetría interna en Colombia, aparte del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, pues por ese lado, esa es la experiencia. Cualquier cosa que necesiten, yo ahí estoy. Voy a estar como un mes y medio con ustedes. Dosimetría biológica, tengo muy poca experiencia o nula, salvo un par de cursos que he tomado. Conozco gente que sí lo ha hecho y que sí trabaja en dosimetría biológica, pero en mi caso no tengo nada que decir al respecto. Ahí sí lo siento, en dado caso que estén interesados, los puedo contactar con gente que sí tiene experiencia. Frente al yodo 131 y el porcentaje de captación,
Como estamos hablando de dosimetría por imágenes, lo hacemos con dosimetría SPECT-CT. Entonces utilizamos imágenes SPECT-CT para hacer cuánto está captando y cuánto está eliminando en el tiempo. Y en el caso de trabajadores lo hacemos con sondas de captación tiroidea. Entonces ahí sí usamos sondas y pues vamos mirando cómo se va eliminando en el tiempo. Finalmente el MIM, es que todas fueron como muy dispersas y me quedé. El MIM es un software del que he tenido poca experiencia, o sea, no he tenido la oportunidad de usarlo tanto como otros, que pues sí se me ha permitido usarlos bastante tiempo, pero en la corta experiencia que tengo es un software muy rápido, o sea, es un software que optimiza procesos y no sé, yo les digo que en una dosimetría hecha a pulso, o sea, con puro software libre, yo me puedo demorar 6 horas. Una vez hice una dosimetría en MIM en 40 minutos y eso lenta porque me demoré. O sea, son softwares que realmente optimizan la práctica. No solamente el MIM, o sea, el Purple Planet que también lo he usado, también optimiza mucho la práctica. Entonces, son herramientas que facilitan el trabajo y facilitan incorporarlo en la práctica clínica. Entonces, si no respondí y no fui muy extensa, háganmelo saber y yo con mucho gusto. No, no son muy extensas, pero aparecieron 5 preguntas más que van a ser las últimas, así la docente puede y no avanzamos en la noche, pero me parece que son interesantes, sobre todo la de Johnny, que creo que es en este punto de hoy, es como la duda más grande. Cuando vos nos tirás tanta información, lo que nos comparte él creo que es lo que pensamos mucho de nosotros. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Dice él, ¿qué tengo que hacer para empezar con dosimetría interna en mi instalación de medicina nuclear? Entonces, los que no estamos haciendo o estamos empezando, ¿qué hacemos? ¿Por dónde arrancamos? Tomando este curso. Muy bien, Natalia. Porque Muy van a bien, ver, Buenísimo, buenísimo, buenísimo. van a ver que lo que les vamos a dar es eso. Sí, o sea, ahorita les acabo de echar solo el viajado grande, ya van a ver que lo que nos van a dar nuestros docentes es eso, es entender qué necesito mínimo para empezar. Entonces, espero que esa respuesta te la podamos dar a lo largo del curso. Y si no, sí lo vamos a hacer. Y si no, otro curso. Voy a Pero dejar una pregunta puntual que es de Argentina para el final, porque me parece que tiene muchas aristas que no solamente tiene que ver con la dosimetría interna. Vamos para otras cosas, pero las vamos a hacer, no se preocupen. Excelente presentación, dice Lucas. Me gustaría saber si en equipos que no disponen SPECT-TC, solo SPECT disponible, dice, existe una variación significativa en la cuantificación de las imágenes. Imagino que sin correcciones en las imágenes habría una subcuantificación. ¿Esto implicaría una sobredosis en los pacientes si usamos estos datos para calcular la dosis de los próximos ciclos? se respondió solo, no Ya dio necesito pregunta y decir respuesta. nada. Sí, sí. Sí, el tema cuando no tenemos SPECT-CT, es decir, no tenemos corrección de atenuación dentro de la misma adquisición, es que tendríamos que buscar formas de hacer esa corrección de atenuación y ahí ya nos ponemos muy técnicos, ¿sí? ¿Podemos hacerlo? Sí, pero ya necesitaríamos tener que poder incorporar a una reconstrucción mapas de atenuación y poder empezar a hacer unas correcciones. O sea, la forma fácil de hacer dosimetría es arrancar con SPECT-CT. Si van a hacer dosimetría 3D, no quiere decir que no se pueda hacer 3D con SPECT, pero vamos a tener una subcuantificación. ¿Y eso que nos va a afectar? La precisión. Entonces, si tenemos una mala precisión en nuestra técnica y una mala exactitud en nuestra técnica, pues muy probablemente los desenlaces que vayamos a tener no sean muy buenos. Entonces, sí, o sea, la respuesta es mejor SPECT-CT si se puede. Si hay SPECT solito, ahí sí, por favor, nos toca ponernos muy juiciosos primero a ver cómo vamos a hacer para corregir eso que el equipo no nos permite corregir automáticamente. Pero tenemos una semana para hablar de SPECT-CT y dosimetría 3D, así que guárdenla porque Carlos Calderón tiene todo el tema de dosimetría 3D y nos va a resolver estas preguntas. Está en la sala, Carlitos. Y la otra pregunta, que son dos, pero en realidad leyéndolas se solapan. Pregunta Josefina y pregunta, perdón, pero esto se me corre, Francisco.
Uno dice, hola, ¿hay algún tipo de cobro y o reembolso del sistema de salud para los pacientes que requieren dosimetría en Colombia? Es decir, se refiere a la financiación. Y la otra pregunta es similar, pero en Argentina. Dice, ¿qué perspectivas piensan que hay respecto a la adopción y aprobación de diferentes terapias con radionucleídos en Latinoamérica? Al menos en Argentina, mi impresión es que la adopción es muy lenta y limitada y es muy difícil lograr aprobación por parte de los reguladores y financiadores. Me gustaría conocer otras experiencias. Si Ok. querés comentar algo, Natalie. Puedo comentar mi conocimiento, digamos que son dos cosas, ¿no? Una la parte del dinero y otra la parte de la adopción como tal de las tecnologías. Eh, Todo se basa en la evidencia y en la fuerza de la evidencia. Entonces, una vez que sale un radiofármaco que muestra que tiene un impacto, el sistema de salud colombiano nos permite incorporarlo de una forma, digámoslo, sencilla desde el punto de vista económico, pero no necesariamente desde el punto de vista regulatorio. Porque si tenemos radiofármacos, necesitamos radiofarmacias y la norma de radiofarmacia colombiana es muy fuerte, muy fuerte, o sea, es muy rígida frente a los temas de validaciones. Entonces, a veces podemos tener aspectos económicos que se mueven rápido y el sistema de salud aprueba nuevas técnicas, pero la parte de radiofarmacia y de producción de radiofármacos y manipulación nos lo limita un poquito. Entonces, hemos tenido una adopción lenta de muchos radiofármacos que son muy buenos, pero una vez logran ingresar, podemos despegar, que es lo que está pasando. Cuando empezamos con el lutecio, pues el lutecio con dotapéptidos, digamos que tenía evidencia bajita, entonces pues lo usábamos como, digamos, lo más experimental para pacientes ya en última línea de tratamiento. Llegan los ensayos clínicos y le dicen, esto es muy bueno. La gente se empieza a interesar, regulatoriamente ya lo teníamos y ahora lo tenemos en toda Colombia sin mucha dificultad. Entonces, digamos que lo que más nos cuesta es el arranque. Es la parte más difícil poder incorporarlo y que se nos permita hacer esos nuevos medicamentos. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, a diferencia del Lutathera, nosotros no traemos el Lutathera porque es carísimo, no es unos precios absurdos, sino que producimos lutecio Dotanoc. Y entonces tenemos otro radiopéptido, pero pues lo hacemos nosotros y nos sale más económico y ahí lo logramos. Y frente al tema de la dosimetría, sí existe un costo, o sea, es un tema, digamos que no se cobra tanto como el tiempo que se gasta, porque a veces es muy extenso, pero sí hay un reembolso económico por el tiempo, porque aparte es tiempo de máquina, el paciente viene, se hace 3 SPECT-CTs, todo. Entonces, pues por lo menos hay que recuperar el tiempo que la máquina estuvo ocupada. El físico a eso se le paga después, pero por lo menos el tiempo de máquina se cobra. Claro, muy bien. Bueno, Alexander, tenés la mano levantada, no sé si querés abrir tu micrófono y hacer la última pregunta de la noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Nati, una consulta. ¿Ustedes allí han considerado, así como están viendo cursos para dosimetría interna aquí para los físicos médicos? Bueno, está abierto el curso realmente. ¿Es uno exclusivamente para médicos también? En tu presentación, puesto que es un trabajo interdisciplinario y realmente la poca experiencia que hay o conocimiento de parte de los médicos nucleares en tema de dosimetría interna para poder desarrollarlo en conjunto, menos aquí en la región es muy poca. Entonces, me parecería muy interesante, no sé si lo ven usted, el proyecto que estás ahorita viendo del comité con los demás, con Leonel, la parte de dosimetría interna, poder plantear también un curso, pero dirigido para médicos, ¿no? De esa forma haya una relación más de comunicación entre médicos y nosotros cuando tratamos de hacer este tipo de trabajos en nuestros centros. Mariano, creo que eso es para ti, no para mí. Bueno, gracias, Natalie. Gracias, Natalie. Doc, bueno, desde nuestro punto de vista,
el planteo actual del curso era que pudiéramos tener la mayor posibilidad de capacitación a la región. Por eso el Comité de Educación Continua y el Comité de Bioingeniería y Física Médica plantearon las dos modalidades. Quien pudiera hacer la modalidad inicial era sus primeros pasos como para poder tener un primer encuentro con esto, y ahí claramente hay menos físicos y hay más médicos y más tecnólogos participando. Y la intención fue poder ajustar y acompañar a los físicos médicos que tienen una formación más sólida que el resto de las profesiones en este área en particular, pero por eso se planteó desde la experiencia, ¿no? Porque, como bien nos decía Leonel Torres cuando hicimos las primeras reuniones, nos decía, bueno, hay tecnólogos que participan, hay médicos que les interesa y lo han hecho, entonces no les podemos dar un curso inicial. Por eso no es físicos y el resto, sino es gente con experiencia y gente con menos experiencia como su primera aproximación. ¿Podría ser que tengamos algún abordaje posteriormente exclusivo para médicos? Sí, yo creo que la discusión ahí es otra. Si por ahí algún otro médico podría dar su opinión. Pero creo que ahí la discusión pasará, bueno, cuál es la realidad de la clínica, qué estamos buscando, cuál es el objetivo del tratamiento puntualmente, si hablamos de pacientes que necesitan, no sé, paliativo y necesitamos o parar síntomas, o estamos buscando una respuesta real. Bueno, real me refiero a algo como reducción del tumor o remisión de la enfermedad, ¿no? A eso me refería como real, porque también que no tenga síntomas un paciente que tiene síntomas todo el tiempo también es real, es una respuesta, y muchos de nuestros pacientes agradecen eso. Entonces digo, en este momento esta es nuestra mejor arma, si es la pregunta, no tenemos otro plan, pero creemos que podemos abordar varias de las preguntas que tiene Latinoamérica y de las disparidades que tiene Latinoamérica. Así que por ahora el plan es estas 6 semanas. No tenemos otro por ahora. Y arrancar, Sí, claro. iniciar y movernos y ver qué pasa. También esa es la iniciativa. Sí. Bueno, antes de cerrar esta noche, que ya dije que con Alexander cerrábamos, algunos de nosotros docentes que están en la sala, Mauro Aley, Carlos Calderón, no sé si hay alguno más, ¿quieren hacer algún comentario final para acompañar a nuestra compañera que estuvo solita? ¿Alguien algo para decir? Mauro, te veo con ganas de hablar. ¿Me escucha Mariano? Sí, te escuchamos. No, rápido. Darle las gracias a Natalie por su excelente presentación y darle la bienvenida a todos al curso y ahondar en que el curso está preparado de una forma práctica para que todos los participantes puedan llevarse la mayor cantidad de información, tanto lo que pasa en el curso inicial como el curso avanzado, para que según las posibilidades que tengan en sus servicios de medicina nuclear puedan comenzar a hacer algún tipo de dosimetría clínica. O sea, el curso está pensado así y así fue como los preparamos. Entonces, no le tengan miedo, no tengan miedo a preguntar, a estudiar, a revisar en cada una de las presentaciones por los temas que se prepararon. Y nada, que se animen. Lo importante es que se animen y que con esta información puedan empezar a hacer desde sus condiciones, desde sus servicios, desde la práctica clínica que hagan, pues entonces algún tipo de dosimetría clínica. Eso solamente. Y bueno, nada, bienvenidos y que sigan. Muy bien, muchas gracias, Aley. Bueno, si no tenemos más nada para decir en cuestiones docentes de la dosimetría, vamos a hacer las formalidades antes de irnos. No escriba más nadie en el chat. Nadie escriba nada, ni gracias, ni qué bueno, ni nada. No, ahora no escriban nada, de nada, de nada. Ay, no, esto no. Yo estoy haciendo lío ya. Dejen de escribir y vamos a compartir el link de inscripción de presente. Una vez que tengamos que hagan el presente, no se vayan, denos un minuto más. Está ya en el chat, vayan al chat. Si hay algún inconveniente me avisan, pero está abierto. Llenen las cositas que les piden ahí, que no es mucho más que les comenté. Yo voy a detener la grabación de esto, así ya